Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos, damas y caballeros. Continuamos con esta clase de geología histórica y de México y de interacción e historia de los sistemas terrestres. Y después del examen que tuvimos, como quien dice, estamos iniciando la segunda parte del curso. Y vamos a iniciar hoy la parte que corresponde al Mesozoico. Siguiendo con la manera como lo maneja Stanley, vamos a ver esta parte del Mesozoico que corresponde a los periodos Triásico y Jurásico. Si les llama la atención la portada que escogimos para de alguna manera ilustrar el Triásico, el organismo que estamos viendo se llama Lystrosaurus, es un reptil mamiferoide. Si se acuerdan, cuando estábamos viendo el final del Pérmico, el grupo de reptiles que se hizo muy dominante fueron los reptiles mamiferoides. Y lo interesante es que después de la gran extinción, con todo lo que pasó, estos organismos se quedaron así un poco como plagas de la Tierra y empezaron a proliferar. Y por eso son muy diagnósticos, son como los supervivientes de los Andes, pero no son de los Andes, son del Permo o de la extinción permotriásica. Entonces son muy abundantes y por eso Stanley los escoge para eso, ¿no? Si me ayudas con. Entonces, aquí una vez más tenemos para que usemos como referencia la presentación que hace Stanley. Aquí está, miren, Lystrosaurus, está indicándonos que fue sobreviviente de la extinción. Y el Triásico va a ser un periodo extraordinariamente importante, sobre todo para la aparición de nuevos grupos. La recuperación que se da hacia mediados y finales del Triásico es muy importante porque vamos a tener, por ejemplo, el origen de los mamíferos. Esto es muy importante porque mucha gente aún con grados académicos altos, tanto en biología como en geología, piensa que los mamíferos aparecieron cuando los dinosaurios se extinguieron, como si fuera una carrera de relevos, y entonces ya al morir los dinosaurios le dieron la estafeta, y no es cierto. Los mamíferos y los dinosaurios, como lo podemos ver aquí, prácticamente aparecieron al mismo tiempo. De hecho, inclusive como lo ven aquí en el Stanley, parece que aparecieron un poco antes los mamíferos, y entonces los mamíferos tuvieron que estar en el closet más de 150 millones de años, para que hasta el final, y acá ya no me alcanza, porque al final del Cretácico, cuando se extinguieron los dinosaurios, se dice en biología, radiaron, se hicieron predominantes, porque los nichos ecológicos que ocupaban los dinosaurios fueron ocupados por los mamíferos. Más aún, si quieren desde ahorita pongan ahí en sus notas, que no hay dinosaurios marinos, ni hay dinosaurios acuáticos. Son reptiles, pero no son dinosaurios. Y aquí lo vamos a ver. Una cosa son los dinosaurios que nos están marcando aquí. Otra cosa son los reptiles voladores, que se llaman, con P al principio, pterosaurios. Y otra cosa muy diferente también son los reptiles marinos. Entonces, va a ser una pregunta de examen, de una forma o de otra, el que ustedes no se vayan a confundir, porque no queremos que nunca en su vida vayan a ir a una exposición o vayan a ir a un lugar y que digan, ay, mira un reptil acuático, un dinosaurio acuático, porque reptil sí es, pero no es un dinosaurio. Que digan, mira los dinosaurios voladores, no, o son aves o son reptiles voladores que tienen su propio origen y demás. Y una cosa muy importante, esta partecita de acá que parecen así como bolsas de oro, ¿no? Es la manera como Stanley nos indica que empiezan a desarrollarse los arrecifes. Entonces empieza a decir large reefs, pero que de alguna manera lo podemos traducir como el origen de los hexacorales, que son los corales modernos. ¿Se acuerdan que los corales del Paleozoico, los de parte del Cámbrico, Silúrico y Devónico, se llamaban corales rugosos o corales tabulados? Ahora,
los corales rugosos y tabulados se extinguieron totalmente a finales del Pérmico, en la extinción permotriásica, y ahora los corales que nos están mostrando en la pantalla son los corales modernos. Ahora, algo muy interesante es que las plantas que sobreviven la extinción y empiezan a, ¿cómo se llama?, a florecer o a tener una proliferación importante, son los helechos que existen hasta nuestros tiempos y son las gimnospermas. Acuérdense que las gimnospermas, que ya las habíamos visto desde el Pérmico, son las plantas que hoy existen en las altas latitudes o en las zonas altas de las montañas. Son las plantas que tienen semillas desnudas, ¿no? Muy famosas en Navidad, ¿no? Porque los pinos son gimnospermas. Bueno, y vean, al estar analizando esta gráfica, vean algo importantísimo que hay en la parte superior. Porque acuérdense que los dinosaurios desde finales del Triásico existían, pero hacia finales del Jurásico sucede un evento de mayor importancia. Este evento, el organismo se llama Archaeopteryx. Y si se acuerdan de Archaeopteryx, sin X, era el helecho o la planta esta que existía en las zonas altas, que fueron las primeras plantas que desarrollaron semillas. Y ahora va a ser Archaeopteryx con X, que es la pluma antigua. Arcaeos, como arqueología, quiere decir antiguo. Y Pteryx con P, los de ciencias lo saben, porque los de ciencias traen un capitulito sobre las primeras aves y la función de las plumas y todo eso. Bueno, pues esto viene a culminar con esta, ¿cómo se llama? Bueno, no, nada más el punto es ¿no? Estos son como que los highlights, pero estos highlights no podemos salirnos de ahí, sobre todo en lo que se refiere a la biosfera, en el sentido de decir que esto no es ni clase de paleontología ni clase de biología, pero el hecho de que ustedes conozcan todos estos detalles y que estén sabiendo qué es lo que está pasando en ese momento en la Tierra, pues es lo que lo hace muy completo. Y de alguna manera esto lo van a encontrar en todos los libros y digo, puede que haya otro evento por ahí que haya o que le den más peso a uno. Por ejemplo, no vamos a hablar del origen de las tortugas, porque las tortugas... Ahorita vamos a ver una gráfica en donde aparecen las tortugas, que es como de galletas de animalitos, y ahí viene como un resumen de todo lo que es la evolución de los reptiles. Si quieres, pásame la siguiente Antea, por favor. Esto nada más es, y seguramente va a ser reforzado después en la clase de la geósfera, para que vean un poco de la paleogeografía que tenemos. Como ya lo vimos desde antes de que nos fuéramos al primer examen, se había formado la Pangea. Y la Pangea, si no estoy equivocado, estuvo como atorada alrededor de 100 millones de años. O sea, se tardó un buen de tiempo que hizo que se separara, como lo podemos ver aquí, en donde todavía no se ha formado, se empieza a formar la parte norte del Atlántico, la parte sur está cerrada y todavía no está muy bien delimitado lo que fue el mar de Tetis. Bueno, y que hay cosas climáticas muy importantes como el hecho de que hizo muchísimo calor en toda esa época. El hecho de que estuvieran juntos todos los continentes hizo que fueran muy lejanas las localidades a las zonas o a los grandes cuerpos de agua. Y como ustedes saben, el agua es un buffer o es un amortiguador del clima muy importante. Entonces hubo grandes desiertos, grandes zonas. Los pocos mares que había se evaporaban muy rápidamente y hay muchas evaporitas durante esta parte de finales del Pérmico y principios del Triásico. La siguiente, sí, Dante. Y bueno, y nos vamos a nuestras gráficas que hemos visto a lo largo del curso, en donde podemos establecer, aquí está el final del Pérmico y de pronto va a haber un boom muy grande en donde lo que había bajado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera va a aumentar. Y parte de este aumento se va a deber a la explosión del plancton, porque empieza a haber un desarrollo importante del plancton marino, principalmente formado por
los coccolitofóridos y por los foraminíferos. Y tanto los coccolitofóridos como los foraminíferos, sus conchas están hechas de carbonato de calcio. Entonces el prisma que se va a subduccionar por la acción de la tectónica va a venir mucho más cargado de elementos de carbonato de calcio, y eso va a hacer que los volcanes que se están formando con este volcanismo calcialcalino pues va a estar de alguna manera saturando la atmósfera y se va a cumplir el ciclo que ya vimos en clase, en donde se forma este ácido carbónico, y luego el ácido carbónico actúa sobre las laderas, y en el mar entonces hay más formación de carbonato de calcio, ¿no? Y eso va a hacer que aumente de donde habían tenido los niveles más bajos hacia finales del Paleozoico y se empiece a incrementar en el Triásico y en el Jurásico que ahorita estamos viendo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está para que tengan una idea más clara. Estas son las partes de los coccolitofóridos. Y esto es muy, muy interesante, ¿eh? Creo que eso ya lo había yo comentado en ingeniería, que hay una especie como de osteoporosis de la Tierra, ¿no? O sea, el Cretácico es un periodo que hay tal depósito de carbonato que entonces inclusive hasta el plancton está más cargado de carbonato de calcio. Y conforme vamos entrando al Cenozoico, de las esferas, porque esto nada más es una placa de un coccolitofórido, de estas esferas se empiezan a convertir como en estrellitas que se llaman discoastéridos. Entonces vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, la sedimentación calcárea se va haciendo menos calcárea y van siendo como más raquíticos los bichos que estaban viviendo. Es una detalle interesante. La siguiente. Bueno, aquí están los foraminíferos planctónicos y todas las conchas están hechas de carbonato de calcio, muy bonitas. La siguiente, por favor. Bueno, y esto es un poco repetición de lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos exacerbando la cantidad de carbonato de calcio que se forma porque los organismos son capaces de metabolizar, de absorber y de secretar sus exoesqueletos o sus conchas de carbonato de calcio, y este carbonato de calcio va haciendo que haya más dióxido de carbono en la atmósfera. La siguiente, por favor. Y ¿qué decir de la otra gráfica que tenemos, no? Como muchos de ustedes ya lo habían dicho desde el principio, en esta parte de aquí, de finales del Paleozoico, se forma la Pangea. Y la Pangea se encuentra y está formando estos mares aragoníticos. Ahora, como lo contestaron muy bien en el examen, los mares aragoníticos representan bajas tasas de expansión oceánica, y por lo tanto las bajas tasas de expansión oceánica tienen como consecuencia que la relación entre el magnesio y el calcio sea más alta para el magnesio, mucho más alta para el magnesio. Entonces lo que estamos viviendo en el Triásico y el Jurásico es que estamos viviendo unos mares aragoníticos, que vamos a ver que hacia finales del Jurásico van a empezar hacia calcíticos, pero yo creo que ahorita me quedaría más bien con la idea de que en esta parte de lo que estamos hablando son mares básicamente aragoníticos. Y ahora noten algo muy importante en la gráfica. ¿Qué pasa aquí? Esta línea azul dice corales modernos. Entonces, lo que estábamos viendo en la gráfica o en la plana principal del Stanley, en donde tenían estos animalitos, bueno, estas como bolsitas que decía inicio de los corales, pues lo vemos en esta gráfica aquí. Y vamos a ver que el desarrollo de los corales va a ser un desarrollo que coincide con mares aragoníticos. Curiosamente aquí hay una disminución, y por alguna razón en la gráfica no se ve, pero ustedes lo van a poder ver en detalle en el libro. Hay una raya, no se extinguen. Los cambios de mares calcíticos y mares aragoníticos no son elementos letales que acaben con las especies. El cambio lo único que hace es que les favorece más a unos, como que se sienten más a gusto y más románticos, ¿no? Entonces, dependiendo de que si esa química les conviene más, son más prolíferos. Y si esa química no les conviene tanto, son menos prolíferos. Y eso se han hecho estudios en los acuarios, en donde tú puedes controlar muy bien para hacer mares calcíticos y mares aragoníticos, y han visto que los corales reducen su capacidad de reproducción en un 60% en mares calcíticos. Y como vemos, hoy en día,
¿Qué es lo que les gusta a los corales? Los corales que existen ahora viven en mares, que son aragoníticos, porque ahorita estamos viviendo en un tiempo de mares aragoníticos. Entonces, yo creo que esto es importante porque lo que estamos viendo se me hace que es algo maravilloso en el sentido que estamos viendo como la novela de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ¿no? O sea, si hay una compañía de teatro clásico en China o hay una compañía de teatro clásico en Sudamérica, el escenario es Verona, aunque estén en China. Y aunque les cueste mucho trabajo traducirlo, pero van a traducir el inglés isabelino al chino. Y tiene que estar diciendo lo mismo, ¿no? Oh, Romeo, Romeo, ¿no? Y eso es lo mismo que hace la naturaleza. Cada uno de estos son escenarios que van cambiando el escenario y el tiempo, pero la obra es una obra que se está repitiendo. ¿Y cuál es esa obra? Es el poblar las plataformas calcáreas y formar biohermas. Biohermas es, en otra palabra, arrecifes, aunque los que estudian corales no quieren que a los rudistas les digan arrecifes de rudistas. Entonces les llaman buqués o biohermas o grupos, ¿no? Pero para fines del curso van a ser arrecifes. Entonces cada uno de los diferentes actores que ha habido se llaman distinto, pero están haciendo más o menos lo mismo. Entonces miren, aquí eran, estos de acá, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Dilo fuerte, porque el doctor Morano no quedó grabado. ¿Cómo se llamaban? Arqueociátidos, muy bien. Estos de acá, ¿quiénes eran los meros protagonistas de la obra? ¿Quiénes? Corales rugosos y tabulares. Ahora los protagonistas ya no van a ser estos corales, sino van a ser algas especiales, esponjas especiales, porque son esponjas que resisten altos contenidos de magnesio. Y va a llegar un momento que van a empezar a existir los corales, que son modernos y que también se llaman hexacorales o escleractinios. Digo, yo no inventé los nombres y no se trata de, el que diga escleractinio lo reprobamos, ¿no? Pero pueden decir coral moderno. Si dicen rugoso o tabulado, mal. De hecho, desgraciadamente no tuvimos nadie que se aventara el seminario del origen de los corales. Pero los grupos que lo han hecho, ha estado muy padre la discusión, porque son de esas cosas que son de muchísima controversia. Porque la pregunta es, no pueden venir de la nada. O son tabulares o son rugosos los originales. Pero ¿qué tal si fuera otra medusa? Porque las medusas son primas hermanas de los corales, pero no forman exoesqueleto, ¿no? Entonces, la discusión está muy interesante y no está resuelta. Bueno, yo creo que eso es lo más importante y como les dijimos desde el principio, estas gráficas nos van a acompañar siempre durante el resto del curso y obviamente las preguntas correspondientes van a tener que ver con eso. Pero es algo que yo creo que es una cosa muy importante porque difícilmente piensa uno en ese tipo de sucesiones. Esto es muy común con los botánicos, pero no es muy común con los zoólogos, de pensar en una sucesión faunística. Y estas se llaman sucesiones faunísticas. Pásame la siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Ah, mire qué padre. Esta foto es una foto en donde podemos ver por qué se llaman hexacorales. Si esto lo vemos en detalle, vemos que la parte, digamos, redondita, que aquí se ve como redondita, es hexagonal. Y de los diferentes lados de los hexágonos surgen estas láminas que se llaman septos. Y los pólipos, que es la parte blanda del coral, viven dentro de los septos. Y lo que es muy interesante es que viven en simbiosis con unas algas que se llaman zooxantelas. Y es muy interesante porque tuvimos una alumna hace algunos años que decidió hacer su tesis sobre el CO2, ver de qué manera puedes en un momento dado capturar CO2 y encontrar formaciones geológicas en donde lo tengas.
que saques el CO2 de los pozos petroleros o de las industrias que lo están produciendo y que lo metas en los pozos. Entonces salió como resultado el que hablara de los corales. Y me acuerdo que uno de sus sinodales, que decía que no, que ese estudio no importaba, y es una discusión así muy interesante y un poco arcaica, le dice, bueno, a ver, ¿los corales viven en simbiosis? Sí. ¿Con quién? No, pues con unas algas. Entonces le pregunta, le dice el profesor, ¿qué le da el alga? No, ¿qué le da el coral al alga? ¿Qué le da? Es una simbiosis. Simbiosis, ¿no? ¿Qué le da el coral al alga? Examen profesional, Facultad de Ingeniería. ¿Qué le da? Le da el soporte, dice su compañero. Y hasta ahí vamos bien. O sea, que el alga pues tiene dónde vivir, ¿no? Le da algo más, ¿eh? A ver qué más le da. Bueno, eso lo dejamos para después. Ahora viene, ¿qué le da el alga al coral? ¿Qué? Le dice, le da el alimento. Claro que sí. El alga está fotosintetizando y como si fotosintetiza mucho, por eso es tan importante que las aguas donde están los corales no se enturbien, porque al enturbiarse, aunque están a una distancia perfecta para que les dé la luz, baja su capacidad fotosintética. Muy bien, le da el alimento. ¿No le da nada más? Me encanta la respuesta, ¿eh? Tienes 100. La tuya sí me gustó, pero le falta un poquito. ¿Qué le da? ¿Qué? Color. Bueno, fíjate que el color sí tiene que ver con las algas, pero varía porque no todos los corales son del mismo color. O sea que el color puede ser de varios. ¿No le da nada más? ¿A la una? ¿A las dos? Todo tiene que ver con el ciclo del CO2, pero por eso, bueno, pues contéstame. Puedes contestar CO2, puedes contestar oxígeno, puedes contestar lo que quieras, pero dime, ¿cuál? ¿Quién dijo oxígeno? Se oyó. Eso fue lo que dijo el profesor. Pero entonces el rollo es, ¿tú crees que las algas con un popotito le están dando oxígeno a los corales para revivirlos? El oxígeno del que están respirando los corales viene de la atmósfera, viene del presupuesto general. O sea, el oxígeno que estamos respirando, pues estaría, a lo mejor sí se puede, ¿no? Con isótopos, pero estaría muy difícil saber si viene de los dinamos o acá, viene de los grandes cuerpos de agua, ¿no? De las cianobacterias. Entonces, el profesor estaba necio, que el alga le daba oxígeno al coral y que el coral le daba dióxido de carbono, porque el alga necesita el dióxido de carbono para respirar. Y ese es el rollo. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería asombrado que estoy viendo doctores que se están tratando de bocabajear a una alumna como ustedes que se está parando, está diciendo no. Obviamente el alga lo que le está dando a los corales es alimento. El oxígeno pues lo están echando al ambiente, pero no podemos decir que directamente viven del oxígeno que están produciendo las algas. Sí, de acuerdo. Y el coral le está dando ¿qué? A ver, grítalo. A Soto Boche, cabrón. Es un alma liberada, ¿no? O sea, le está dando nitrógeno, le está dando sus deyecciones. Entonces ahí sí hay un microambiente en donde el alga es importantísima para el coral y el coral es importantísimo para el alga. Cuando entiendes eso, entonces puedes disertar de que sí es importante hacer trabajos de cómo capturar el dióxido de carbono y demás, porque entiendes los ciclos y entiendes lo que está pasando. Y no se necesita ser un doctor para entenderlo, sino además se necesita entrar un poco en el juego de lo que está pasando. Bueno, y aquí están los hexacorales y aquí está lo que se empieza a recuperar de las faunas que se habían extinguido a finales del Pérmico. Como vemos, empieza a haber mucha infauna. Una de las partes más sensibles que fueron las atacadas, si se acuerdan, por la anoxia y por la euxinia y todo lo que teníamos. La siguiente, por favor. Las plantas fueron muy importantes y como les dije desde el principio cuando estábamos viendo aquí, pues fueron las gimnospermas las que proliferaron. Nos falta todavía un
un periodo para que empiecen a existir las plantas con flores. Y dentro de las plantas, ven qué interesante, este es un ginkgo biloba actual, es una hoja actual, y como vemos, las hojas de los gingos o las gingoales, que es como se llama, son muy similares, son plantas muy antiguas que todavía existen en muchas partes del mundo. Hay una inclusive en la Facultad de Ciencias. ¿Ya la conocen los de la Facultad de Ciencias? Entonces, bueno, en una clase pasada hicimos una expedición. Están cerca del puente para donde va el auditorio principal, el auditorio viejo de la facultad, y en la parte de la derecha hay un ginkgo ahí para que lo veamos. Si quieren, digo, cuando volvamos a estar nada más los de ciencias, las vamos a ver. Y los otros, los de ingeniería, hay unos gingos muy bonitos en Insurgentes y Avenida de la Paz. ¿Qué? Mejor en la Facultad de Ciencias. Bueno, entonces en la Facultad de Ciencias. La siguiente. Miren, es más, no tienen que ir a la Facultad de Ciencias. Bajamos, y aquí, ese no es ginkgo, ese es una cícada. Es uno de los fósiles más bonitos con los que cuenta el Instituto de Geología. Y por eso está en el pasillo principal. Pásame a la siguiente, a ver si viene una foto de una cícada. Aquí está. Esta parte de la cícada es lo que compone la parte central de las cicatrices de donde salían las hojas. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Es de Dakota, pero sí se han encontrado unas en el norte de México. Nada más que no tan completas. La siguiente, por favor. Aquí está una de las hojas de las cícadas. Y bueno, con esto lo que le estoy diciendo es que esta es la vegetación dominante del Mesozoico. Y dentro de la vegetación dominante del Mesozoico, para que lo anoten, son las cícadas las más dominantes. Así como hay una edad de los reptiles y edad de los peces, hay una edad de las cícadas, podríamos decir. Muchas o varias especies de dinosaurios están asociadas a las cícadas que se alimentaban de ellas. Ahorita me acuerdo de una que es, se han visto a los triceratops, ¿no? Los triceratops tienen como un pico de loro, una cosa así. Bueno, pues el pico de los triceratops se supone que estaba adaptado para alimentarse de cícadas. La siguiente, por favor. Y aquí está la de las galletas de animalitos, pero que me costó trabajo hacerlo, ¿eh? Entonces, tenemos los reptiles, son tan importantes que desde el Carbonífero surgen, ¿se acuerdan? Con el huevo amnioto y todo esto de aquí. Entonces, de este tronco de reptiles salen muchas ramas, algunas ramas que no prosperaron, o sea, fueron reptiles tan feos que Dios los castigó y ya no siguieron viviendo, ¿no? Pero hay otras ramas que son muy importantes, como la rama que dio origen a los mamíferos. Entonces aquí tenemos el Triásico, donde estaba el Listrosaurus y demás. No venimos del Listrosauro porque el Listrosauro se extinguió, pero venimos de un terápsido, y este terápsido dio origen a los mamíferos. Pero al mismo tiempo tenemos otras ramas de los reptiles. Aquí está el Dimetrodón, que en realidad ahorita no me acuerdo si había una pregunta del Dimetrodón, si era dinosaurio o no. No, yo es que ya no me acuerdo hacemos tantas preguntas, pero es una de las preguntas, sobre todo los que vayan a ser extraordinarios, seguramente que les toca, ¿no? Y aquí está esta otra rama de aquí, en donde tenemos una que va a dar origen a los dinosaurios. Acá están los saurópodos y los carnosaurios. Aquí están los ornitópodos, que son los herbívoros, estos como el Triceratops, que está aquí. Vean que otra rama es la de los pterosaurias, se llama aquí, pero pterosaurios o reptiles voladores. Otra rama muy cercana a ellos es la de los cocodrilos. Y otra rama ya no tan cercana a los dinosaurios son los reptiles marinos. Y otras dos ramas nos llevan a las lagartijas actuales, las serpientes. Y este que está aquí es muy interesante porque es un verdadero fósil viviente que se llaman los esfenodontes o rincocefálidos, en donde está una especie como de iguana, pero que tiene unos dientes así como si le hubieran puesto brackets,
que se llama tuátara. Este sale cada rato en el Discovery Channel, ¿no? Porque pues, se le llama mucho la atención. Entonces, no, para nada ustedes se tienen que aprender este cuadro. Olvídenlo. Pero lo que sí tienen que tener en mente es que los reptiles es un grupo tan importante, se me está olvidando uno, que de acá surgen las aves. Entonces, realmente los vertebrados superiores, bueno, los vertebrados todos que existen en nuestros tiempos, se cocinan prácticamente en el Carbonífero hace más de 300 millones de años. La siguiente, por favor. Si quieres pásamela. Bueno, no, déjalo. El hecho de que nosotros digamos que no hay reptiles marinos, ni hay reptiles voladores, ni que son diferentes, pues no es nada más un capricho biológico, sino que tiene una especie como de código de barra, y ese código de barra lo podemos leer en los cráneos. Entonces hay una clasificación que los separa porque sus esqueletos, las partes, digamos, más profundas de ellos, son diferentes. Entonces, igual, no es para examen, ni mucho menos, pero se me ocurrió ponerles esto porque muchas veces me hacen esa pregunta, ¿no? Entonces, vean, hay cráneos, y además tiene una lógica desde el punto de vista de ingeniería muy importante, que por ejemplo tienen las tortugas. A las tortugas no les conviene tener huecos en la cabeza como para que floten y pesen menos, sino necesitan estructuras que los hagan que fácilmente se puedan ir a la profundidad. Entonces, ese cráneo que no tiene ventanitas en la parte de atrás y la parte de arriba y de abajo, se llaman anápsidos. La A es privativa, que no tiene fenestras. Digo, ya sabes los biólogos cómo son, ¿no? Luego vienen los euriápsidos. Estos son los reptiles marinos, en donde la fenestra está en este huesito que se llama posorbital y está en la parte superior del cráneo. Aquí está el posorbital, el euriápsidos, el escuamosal y el parietal, que es el de arriba. Luego vienen, me voy a saltar a estos que son los dinosaurios, vienen los sinápsidos, que es exactamente la condición contraria. La fenestra está en la parte inferior. Y luego vienen los diápsidos, que entonces tienen dos aberturas. Y esto, claro, lo estamos viendo muy esquemáticamente. Ya cuando lo vemos en la realidad, sí es mucho más complejo porque cada grupo tiene como que sus caracoleos, ¿no? Y sus evoluciones. Pero la situación básica es esta. Entonces yo creo que con esto se contesta un poco la pregunta que por qué les ponemos mal en un examen si nos dicen que el Dimetrodon es un dinosaurio. ¿Cómo contestarías ahí que por qué no es un Dimetrodon un dinosaurio? ¿Qué tiene? No es diápsido, entonces al no ser diápsido no tiene las dos ventanas. Pero entonces, ¿qué tiene el Dimetrodon? Están haciendo así, ¿eh? Está porque forma parte de los sinápsidos. ¿Estamos? Sí, los paleontólogos somos digo, es una tontería. Imagínense esto comparado con una matriz de estas de 48 dígitos y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, o unas láminas petrográficas y todo eso, ¿no? Bueno, la siguiente. Sí está claro, ¿no? O sea, nada más es para que ustedes se den una pequeña embarrada o un pequeño asomada a lo que es por qué no se considera que son dinosaurios. Entonces, estos son los reptiles marinos. ¿Se acuerdan? Eran los euriápsidos. Hay se llaman plesiosaurios, ¿no? Hay dos tipos de plesiosaurios, unos de cuello largo y otros de cuello corto. Y la razón por la que hacemos un poco de énfasis en esto es porque para la geología o la paleontología de México sí son importantes los plesiosaurios. ¿Por qué? Pásame si quieres la siguiente. Se ha encontrado en Nuevo León en una población que se llama Aramberri. De hecho, apúntenlo en sus notas y ya cuando se vayan a su casa y se quieran divertir un rato, pongan monstruo de Aramberri. La historia del monstruo de Aramberri es interesante. Al principio se habían encontrado un diente y creían que era de un dinosaurio. Y al final de cuentas, encontraron esto que es para mí, es uno de los fósiles más bonitos.
son las vértebras articuladas. Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Son 6. Aquí están vistas desde el punto de vista de la vista ventral. Aquí están vistas desde el punto de vista dorsal o de la vista dorsal. Y lo que se nota y lo que se ve en ellas es las espinas neurales. Por eso sabemos que es la parte de la espalda o sabemos que es la parte del abdomen. Aquí están ya no con fotografía tal y como están, sino en dibujo y cómo se ha ido haciendo la reconstrucción de todo. Aquí están los coracoides, en fin, ¿no? Este es un fósil que con el tiempo lo han ido desenterrando cada vez más y más y más. Y resulta que es ¿cómo se llama? Un animal que en su momento llegó a pensarse, no sino cuando estaban desenterrando encontraron un diente que el diente tenía como 30 centímetros de largo, de la misma especie. Y esto, Dante, si eres tan amable, llegó a hacer pensar a los que hicieron la película de Caminando con Dinosaurios, que es el depredador marino más grande que jamás haya existido. Digo, un depredador marino muy grande, el más grande que hay de los mamíferos marinos es el cachalote. Y un cachalote que llega a medir más de 18 metros, se han leído a Moby Dick, ¿no? Moby Dick, pero además es una tontería Moby Dick, porque los cachalotes ya nada más tienen 2 dientes. Lo hubieran hecho con una ballena asesina, ¿no? Pero bueno, un cachalote no llega a medir más de 18 metros y piensan que llegó a medir más de 20 metros. Claro que lo único que tienen es un diente. Y como dice Julio Caballero, dice, encontrarte una tuerca no es decir que te encontraste un Ferrari, ¿no? Pero bueno, así es la paleontología. Pero lo que dio pie a esos jóvenes es el monstruo de Aranberry que encontraron en Nuevo León. Y pertenece, no sé si te puedes regresar, Dante, por favor, a la formación, la casita, que es del Titoniano, y eso para, digamos, tomando en cuenta con lo de la geología de México, para que vean que toda esta geología que se forma en los inicios del Golfo de México, que tienen todas estas implicaciones, es muy importante también por la parte paleontológica. La siguiente, ahora sí. Obviamente, nada de esto es para examen en sentido de que nos vamos a decir, dígame hace cuántos millones de años. No, no, no. Es el hecho como para que tomemos en cuenta la importancia que tienen los reptiles y cuáles son las características que tienen. Esta es una reconstrucción tomada de Caminando con Dinosaurios, en donde ilustran el género que ellos usan, se llama Dipleurodon. Y lo digo porque a cada rato he tenido un chorro de estudiantes que me dicen, oiga, es que no mencionó que era Dipleurodon. Digo, bueno, luego se enojan porque digo nombres científicos, ¿no? Pero bueno, y este que está aquí atrás no es Flipper. Es un ictiosaurio. Y la foto se me hace muy padre porque podemos ver la diferencia de los dos. Han tratado de equiparar con una especie como de ballena asesina, como de orca. Yo digo, pues a mí se me hace que más bien es como un modelo que ya no existe, existió y ya no existe, ¿no? Pero bueno, si lo quieren comparar con una orca grandota, es este. Pero sí es un análogo biológico casi perfecto de lo que es un delfín. Nada más que los delfines, estos estaban existiendo perfectamente bien hace 150 millones de años. Se extinguen hace como 70 o 68 millones de años. Y después, para que vuelvan otra vez a ocupar ese nicho biológico, tienen que pasar como 30 millones de años, porque los delfines es el grupo de los cetáceos más tardío que llega a ocupar los mares, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces este es un ictiosaurio y este es un plesiosaurio de cuello corto. La siguiente, por favor. Y aquí entramos a algo muy interesante, que algunos de ustedes el sábado pues nos acompañaron al doctor Morán y a mí, y a lo mejor entraron a la sala de paleontología, pero a lo mejor no. Pero por si no, algún día van al Museo de Geología, tenemos un ejemplo extraordinario de un ictiosaurio. No es el que está en pantalla, pero es de la misma especie el que está en pantalla. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué le ven de
sobresaliente o de raro ese ictiosaurio? Ah, luego lo dijo su compañera, la cola. Sí, ¿verdad? Porque la cola, la parte que corresponde a la cola, la parte de la columna vertebral, no se va al lóbulo dorsal, sino se va al lóbulo ventral. Y entonces el lóbulo dorsal era cartilaginoso, lo cual en los tiburones y en otros peces al revés. La parte que se va para arriba es lo que queda de la columna vertebral y la parte del lóbulo dorsal está formada por cartílago. Aquí en este caso, la naturaleza nos está diciendo que no lee los libros de biología, ¿no? 1, 2, hay algo todavía más espectacular. ¿Qué es? ¿No le notas algo raro eso? Cuando empiezas a verlo así. ¿La qué? ¿La parte de qué? ¿La qué? El pico. Ah, bueno, dice tiene pico. El pico es que tiene el hocico alargado como un delfín, ¿eh? Lo que pasa es que la boca está cerrada, no se le ven los dientes. ¿Abajo de la cola aquí? ¿Abajo de la cola aquí? ¿Esto qué es? Ha habido clases donde son mal pensados, ¿eh? No sean mal pensados. Está en una posición más o menos adecuada, pero ¿qué es? Esto. ¿Quién dijo uno más pequeño? No es como uno más pequeño, es su hijito. Entonces, eran vivíparos. Sí, ¿no? Murió a la hora de hecho, lo abortó, ¿no? Prácticamente, porque no pudo quedarse fosilizado sin haberse muerto la mamá y el pequeño. Pero ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, hoy en día, y creo que esa pregunta ya la he hecho en otra clase, ¿no? De este grupo. ¿Por qué las tortugas salen del mar a poner sus huevos en la tierra? Porque provienen de la tierra, lo cual también los reptiles, se originaron en la tierra y provienen de la tierra, como los delfines provienen de mamíferos terrestres. En su momento vamos a ver la evolución de los cetáceos de animales terrestres a animales marinos. Entonces, ¿cómo está eso de que siendo reptil seas vivíparo? Pues jóvenes, los tiburones lo hacen igual y hay muchos casos de animales que no son mamíferos y son vivíparos. Ahora, probablemente no hayan sido vivíparos estrictos, sino hayan sido ovovivíparos, que ¿qué quiere decir? Que se formaba un huevo y se desarrollaba dentro de la madre. Pero el huevo nunca estaba en contacto con la madre, porque no podemos saber si este pequeñito que estaba aquí tenía una placenta y por medio de la placenta ya recibía todos los nutrientes. Es la diferencia entre vivíparo como nosotros y ovovivíparo, que realmente lo único que hace es que la hembra tiene dentro el huevo. Lo importante es que como ya no tenían que salirse como las tortugas, ya estaban tan adaptados a la vida marina, que no tenían, ya no tienen garras ni tienen manera de caminar, y de hecho las extremidades inferiores ya estaban convertidas también en aletas o prácticamente perdidas, igual que en el caso de las ballenas o de otros animales muy adaptados. Vean el tamaño del ojo. El ojo también es importantísimo porque los ictiosaurios son los animales que por el tamaño relativo a su cuerpo con el ojo lo tienen más grande que cualquier otro organismo. Por ejemplo, una ballena pues puede tener un ojo tan grande como pero resulta que la ballena es 15 veces más grande que él, ¿no? Entonces, sí estaba ojón, ¿no? La siguiente. Bueno, y aquí están los del Museo de Geología. Los del museo, bueno, el del Museo de Geología es igual, vean el ojo, cómo parece los obturadores de una cámara. O sea, estos organismos se adaptaron también y podían andar a grandes profundidades, y entonces se abrían todos los pasos, o cuando salían, para que no les molestara la luz, los cerraban. Estos se llaman huesos escleróticos. Y aquí está la misma estructura, lo que veíamos en el otro. Aquí se tiene un poquito abierta la boca y se pueden apreciar con un poquito de más. Si le hubiéramos sacado la foto con una cámara, con un telefoto, sí se ven los dientecitos que son como agujas. Y yo les pregunto, ¿qué hábito alimenticio creen que tenían los ictiosaurios?
Bueno, sí puedes decir carnívoros, pero no es lo mismo que buscar al nucleosaurio para darle una mordida y agarrarle un pedazote de carne a alimentarse de... ¿Quién dijo pescaditos? Sí, no plancton, no, porque si fuera planctónico, entonces su sistema de dientes debería formar como un sedazo. Entonces van pasando así por el plancton, está tan chiquito que se queda atorado como si pasaras un colador. Pero los dientes estos son dientes que te indican que eran piscívoros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está. Aquí en este caso no se está comiendo un pez, pues se está comiendo una monita, ¿no? Pero pues, igual a las amonitas y a los peces se las comían, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí está el lugar original de donde viene, que está en el sur de Alemania, que se llama Holzmaden. La historia es padrísima en el sentido de cómo lo descubrieron y cómo empezaron a desarrollar todo esto con el tiempo. Hace 100 o 110 años había como 20 canteras activas en donde estaban trabajando nada más para sacar a los ictiosaurios que están en muchos museos del mundo. Hoy nada más hay como 2. Ya prácticamente toda la zona donde lo usaron pues, está urbanizada y ya prácticamente no lo sacan. O sea que el ictiosaurio del Museo de Geología es una pieza históricamente valiosa. Desde el punto de vista científico, pues ya no tanto, porque como que esas especies de ictiosaurios son como los álbumes de estampitas, repetida, 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 ¿no? O sea, pero históricamente, y sobre todo históricamente para el país y para el Instituto de Geología, es maravilloso. Entonces, bueno, ahí está ¿cómo se llama? Los ictiosaurios, la siguiente. Y encontramos la importancia científica e inclusive, bueno, no tectónica, pero paleogeográfica del Lystrosaurus. Ojo, a ver quién me dice por qué es importante el Lystrosaurus. No viéndome a mí, sino viendo el pizarrón, obviamente, ¿no? Yo me sé la pregunta, pero ¿por qué? Pero dilo muy fuerte, porque se tiene que grabar allá. Se encontraron restos en África, se han encontrado restos en la India y se han encontrado restos en la Antártida. Entonces, ¿qué fue lo que propició que Wegener a principios del siglo XX empezara a hablar de la deriva continental? Pues en parte esto y en parte también la geología, porque empezó a encontrar que había una similitud enorme en los restos fósiles y nadie iba a pensar que este pedazo de hipopótamo mezclado con rinoceronte iba a poder nadar más de 3.000 kilómetros para llegar de un continente a otro, y sobre todo encontrándolo en la India y encontrándolo en la parte sur, que era la Antártida. Igual que en el caso del Lystrosaurus, hubo otros como helechos con semillas, que vean, eso los encontraron en todos lados, y hubo otros animalitos más chiquitos que estaban, no emparentados, pero que parecían lagartijas, y que, digo, no tiene mucho caso atosigarlos con este tipo de información, porque igual no me interesa o no nos interesa que se aprendan, nada más con Lystrosaurus tenemos, ¿no? Como un emblema de la deriva continental. Ahora, ¿quién me dice, ya para que hagamos una pausa, cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ah, sí, se llama una reconstrucción paleogeográfica, pero ¿cómo? ¿Cómo? Espérate, dilo fuerte. ¿Es Pangea? ¿Sí o no? Así de volado ya. ¿Es Pangea eso? No, es su compañera, ¿qué es? Gondwana es la parte sur de Pangea, pero sirve para los dos. En la parte norte pues, se encontraron la relación de especies de África y de Asia. Entonces ya con esta idea, yo creo que es importante que el Lystrosaurus, sí se los podamos preguntar en el examen, ¿no?